Son las 9 de la noche en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Seguimos en Contexto Global con la actualización de las noticias. Y esta noche los acompañamos Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle. Juntos les damos la bienvenida. Bueno, muy buenas noches para ti, por supuesto, también para todos nuestros telespectadores. Son las 8 de la noche también ya en Caracas y además de la actualidad internacional vamos a profundizar en uno de los temas del momento en el debate. Por ahora vamos a comenzar con nuestros titulares. El primer día del cónclave en la Capilla Sixtina del Vaticano cierra con fumata negra y, por tanto, sin elección de un sucesor para Francisco I. Se esperaba el humo negro, que sin embargo apareció 2 horas más tarde de lo previsto. India bombardeó a Pakistán y la Cachemira pakistaní. Su vecino anunció el derribo de 5 aviones de combate indios en una ofensiva en la que ya perecieron al menos 13 indios y 31 pakistaníes. Islamabad afirmó que respondería para vengar la pérdida de vidas y la violación de su soberanía. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió este miércoles a Brasilia. Allí ha liderado una manifestación que pide la amnistía para los condenados por el intento de asalto a las sedes de los 3 poderes en enero de 2023. Esto tras la victoria electoral de Lula da Silva. Y ya lo decías, Rodrigo, hoy comenzó el cónclave y justo es lo que analizaremos en el debate. Por ejemplo, en la misa, el decano del Colegio Cardenalicio le dijo a Pietro Parolin que le deseaba suerte por partida doble. ¿Será acaso una señal de que quiere que sea el próximo sumo pontífice? Bueno, se ha debatido mucho esto, María Clara, y lo que está en juego es si el próximo Papa además va a seguir o no la línea de Francisco. Esto trae mucha división ahora mismo en el interno de la Iglesia. Se puede hablar, por tanto, de tendencias progresistas y conservadoras en la Iglesia Católica. Bueno, lo vamos a discutir con María Clara Calle, con sus invitados en el debate. Ella va a continuar además con las noticias y nosotros nos vemos en una hora. Empezamos. Ya lo decíamos antes, la primera votación del cónclave terminó con humo negro y sin un nuevo papa, que era algo que se esperaba en medio de la segmentación de los cardenales electores. Lo que sí fue novedoso fue que la fumata se conoció unas 2 horas después de lo esperado, ante la mirada de centenares de personas que se reúnen en la Plaza de San Pedro. A partir de este jueves se pueden dar 4 votaciones. 2 serán en la mañana y 2 más en la tarde, salvo que en cualquiera de ellas salga elegido el próximo papa. Maxime Pluinet nos cuenta. No habemos papa. El tan esperado humo negro finalizó el primer día de conclave para la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Previamente, los 133 cardenales electores se reunieron para orar en un rito ancestral y asistieron a una misa solemne en la Basílica de San Pedro y escucharon una homilía del decano de la Iglesia, el italiano Giovanni Battista Re, quien pidió una elección en favor de la unidad de la Iglesia. Rezaron luego una última vez en silencio en la Capilla Paolina antes de pasar por la Sala Regia e ingresar a la Capilla Sixtina bajo los frescos del siglo XVI del Día del Juicio de Miguel Ángel. Ahí hicieron un último juramento de fidelidad al futuro pontífice y sobre todo un último voto de secreto. Extra omnes. Luego, con un funcionario del Vaticano gritando extra omnes y la puerta de la Capilla Sixtina cerrándose, el conclave para elegir el sucesor del Papa Francisco comenzó oficialmente. La votación sigue una coreografía estricta, dictada por la ley eclesiástica. Cada cardenal escribe su elección en un papel inscrito con las palabras «Eligo in summum pontificem» o «Elijo como sumo pontífice». Se acercan al altar uno por uno. La papeleta doblada se deposita en un plato redondo y se desliza. Una vez emitidas, las papeletas son abiertas una a una por 3 escrutadores diferentes, que anotan los nombres y los leen en voz alta. A medida que el escrutador lee cada nombre, perfora cada papeleta con una aguja a través de la palabra «elijo» y ata las papeletas con hilo y hace un nudo. A continuación, las papeletas se apartan y se queman en la estufa de la capilla junto con un producto químico.
mientras que afuera todos los ojos seguían puestos en la chimenea de la Capilla Sixtina, que concluyó en esta primera jornada con el humo negro, anunciando que por ahora no ha sido elegido un nuevo papa. Y la influencia del Papa Francisco es evidente en el cónclave. El pontífice nombró como cardenales a 108 religiosos de los 133 electores que votan en la Capilla Sixtina. ¿Podrá ayudar esto a que se continúe con la línea del argentino? Especialmente en su intento por acercar la Iglesia a distintas regiones del mundo. Pues Manuela Cano nos cuenta. El legado de Francisco en el cónclave será evidente. Durante su papado nombró un gran número de cardenales, que ahora tendrán un papel fundamental a la hora de elegir a su sucesor. En total hay 252 cardenales, de ellos 149 fueron nombrados por el Papa Francisco. De ese grupo, 133 pueden votar por el próximo Papa, y de estos 108 fueron nombrados por Francisco, lo que representa el 80% del grupo total de cardenales que tienen derecho a votar en el próximo cónclave. El Papa Francisco llegó a un holgado promedio de más de 11 cardenales electores por año. Así, su influencia en este cónclave supera en gran medida a la de sus predecesores. Benedicto XVI nombró a 62 cardenales, 21 de ellos serán electores, y Juan Pablo II hizo lo propio con 41, de los cuales solo 5 elegirán al próximo Papa. Durante su papado, Francisco buscó integrar a representantes de regiones del mundo que habían sido históricamente excluidas de los cargos más importantes de la Iglesia Católica. Un deseo que hizo evidente en su última baraja de nombramientos del año pasado, cuando anunció la creación de 21 nuevos cardenales. Entonces incluyó a nuevos representantes de América Latina, así como a países como Indonesia, Japón, India, entre otros. Me complace anunciar que el próximo 8 de diciembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Consistorio per la nomina di nuovi cardenali. Sus orígenes reflejan la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los pueblos de la tierra. Los números confirman que logró avanzar hacia ese objetivo. De los 108 cardenales electores nombrados por Francisco, 41 fueron de Europa, 20 de América Latina y el Caribe, 17 de África, 16 de Asia, 9 de Norteamérica, 3 de Medio Oriente y 2 de Oceanía. De los votantes, las nacionalidades con más nombramientos fueron Italia con 16, Estados Unidos con 6, España y Brasil con 5 y Portugal con 4. Más allá de las regiones representadas, la mayoría de los nombres que parecen tener más opciones fueron nombrados por Francisco. Los italianos Pietro Parolin y Matteo Maria Zuppi, o el congolés Fridolin Ambongo Besungu, entre otros, llegaron a ser cardenales por Francisco. Otra de las noticias del momento es que Emmanuel Macron se convirtió en el primer líder occidental en recibir a Ahmed al-Sharaa, el presidente de facto de Siria. Los mandatarios se reunieron en París y aunque el presidente francés saludó al nuevo gobierno de Damasco, también expresó su preocupación con respecto a la ola de violencia en contra de las comunidades drusa y alawita, mientras que al-Sharaa llamó a la calma. Diego Bassani nos trae los detalles. Emmanuel Macron estrecha su vínculo con el gobierno interino sirio. Este miércoles, el jefe de Estado de facto del país, Ahmed al-Sharaa, se reunió en París con el presidente de Francia. Uno de los puntos centrales de la discusión radicó en la respuesta de Damasco con respecto a la escalada de violencia que se ha registrado en los últimos meses en contra de miembros de las comunidades drusa y alawita en varios puntos del país. Macron exhortó a que se respeten los derechos de los miembros de todas las comunidades étnicas y religiosas que viven en Siria. Hablé francamente de estos trágicos sucesos con el presidente al-Sharaa, a quien recordé que tenía que hacer todo lo posible para garantizar la protección de todos los sirios sin excepción, sea cual sea su origen. Y ese es efectivamente el compromiso que ha contraído. Por su parte, al-Sharaa hizo un llamado a la Unión Europea para que se levanten las sanciones económicas en contra de su país, una propuesta vista con buenos ojos por su homólogo francés. Además, el antiguo jefe del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham declaró que la seguridad es su primera prioridad y que busca tranquilizar la situación con Israel, país que ha amenazado con atacar al gobierno de Damasco si este no protege a la comunidad drusa. En cuanto a las negociaciones indirectas con Israel, existen negociaciones indirectas a través de mediadores para contener la situación actual para que las cosas no lleguen a un punto en el que ambas partes pierdan el control.
Entre tanto, a las afueras del Elíseo, decenas de drusos y alauitas se han reunido para protestar en contra de la visita, argumentando que la crisis de violencia hace parte de un plan de limpieza étnica promovido por el gobierno de mayoría sunita. Este es el primer viaje a Europa de Ahmed al-Sharaa desde su llegada al cargo, luego de la salida del poder de Bashar al-Assad. Y antes del encuentro con al-Sharaa, se dio también en el Elíseo la primera reunión internacional de Friedrich Merz como canciller alemán. Allí, junto a Emmanuel Macron, se informó la creación de un Consejo Conjunto de Seguridad de Defensa que se reunirá periódicamente para impulsar inversiones en ese sector. Además, ambos mandatarios mostraron sintonía en temas relacionados con la guerra en Ucrania y las relaciones con Estados Unidos. Merz reiteró el apoyo de Alemania a Kiev y su intención de trabajar en busca de la paz. Ucrania puede seguir contando con Alemania y Francia en su lucha contra la agresión rusa y, para ser muy claro, damas y caballeros, el presidente Trump también cuenta con todo nuestro apoyo para poner fin a la guerra y detener las matanzas en Ucrania. Para ello, trabajaremos estrechamente con Estados Unidos, Ucrania y nuestros socios europeos para lograr una paz justa, duradera y sostenible. Y a propósito de la guerra en Ucrania, Rusia comenzó a partir de este miércoles la tregua de 3 días. Esto en medio de su conmemoración del aniversario número 80 de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Al evento comenzaron a acudir algunos presidentes, entre ellos el cubano Miguel Díaz-Canel y el venezolano Nicolás Maduro. De hecho, Vladimir Putin se reunió hoy con Maduro para celebrar también los 80 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Y Andrés Mesa Muñoz nos cuenta. Rusia se prepara para su fiesta secular más importante. En esta oportunidad se marcan los 80 años del día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En Moscú, los ciudadanos temen que la guerra iniciada por su ejército llegue a estropear su celebración. Espero que la otra parte también entienda que esta es una gran festividad. Claro que es preocupante. Hay civiles en el ensayo del desfile y en general la seguridad es lo primero. Aviones, drones, tanques y sistemas de misiles recorren las calles de la capital, en un ensayo final para el desfile de la Plaza Roja del que participarán unidades militares de 13 países. En la lista de invitados, aliados como el presidente de China, Xi Jinping, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se reunió este miércoles con Vladimir Putin para celebrar los 80 años de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Caracas. Tenemos tareas de cooperación prometedoras, son evidentes. Nuestros colegas trabajan activamente en todas estas áreas, incluyendo energía, el transporte, la industria farmacéutica, la logística, la salud y, por supuesto, el ámbito humanitario. Los eventos transcurrirán hasta el 11 de mayo y se espera que, al menos del lado ruso, Ucrania se acoja al alto el fuego planteado por Putin. Sin embargo, del lado ucraniano criticaron la propuesta e insisten en que esta tregua se prolongue al menos durante 30 días. India y Pakistán están teniendo la tensión más fuerte en décadas. Las autoridades pakistaníes afirman que 31 civiles murieron y 46 resultaron heridos con los bombardeos indios del pasado martes, que se concentraron en 9 puntos y por primera vez desde la guerra del 47 incluyeron a Punjab, la provincia pakistaní más poblada. Pakistán prometió entonces una respuesta contundente y de momento ha derribado 5 aeronaves del país vecino. Nueva Delhi, por su parte, sostiene que si los pakistaníes los atacan, ellos responderán. Ambos países tienen poder nuclear y Maxime Pluvinet nos cuenta. Tras un día de fuego cruzado, la tensión está viva entre Nueva Delhi e Islamabad. India atacó Pakistán y la disputada región de Cachemira con misiles. Ambos intercambiaron también disparos y fuego de artillería. Civiles murieron a causa de los ataques en ambos lados, según sus respectivos gobiernos. Hacia las 2 de la madrugada hubo disparos desde Pakistán que dañaron las casas e hirieron a muchos. Fueron trasladados a hospitales de las ciudades de Uri y de Baramulla. Aquí ha habido grandes daños, todo está destruido y la gente está huyendo de la zona. Huimos de la zona golpeada por un ataque indio. Tememos que la India vuelva a atacar esta zona. Pakistán prometió tomar represalias, afirmando que había derribado 5 aviones indios, en el peor enfrentamiento en más de 2 décadas entre las dos potencias nucleares.
La noche anterior, India cometió un error ofensivo y tendrá que soportar las repercusiones de sus acciones. Tal vez pensaron que retrocederíamos, pero olvidaron que, por la gracia de Alá Todopoderoso, somos una nación de gente valiente, de férrea determinación. India afirma que no apuntó a civiles, sino que atacó instalaciones vinculadas a los grupos islamistas Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba, en lo que Nueva Delhi denominó Operación Sindur. India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana, han librado 2 de sus 3 guerras en Cachemira desde la independencia de 1947. Hablamos ahora de lo que ocurre en América Latina, concretamente en Brasil. Hasta la capital, Brasilia, se desplazó hoy el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue dado de alta el pasado domingo, luego de 3 semanas de estar hospitalizado por una cirugía abdominal. Pero ahora el antiguo mandatario encabezó una manifestación que pide la amnistía para los condenados por el intento de asalto a la sede de los 3 poderes en enero de 2023. Recordemos que este caso es el mismo por el que Bolsonaro enfrentará un juicio ante el Supremo Tribunal Federal. Nos amplía Valeria Zacone desde Río de Janeiro. Por primera vez desde el 8 de enero de 2023, los partidarios de Jair Bolsonaro han hecho una manifestación en Brasilia para pedir la amnistía para los presos por aquellos actos vandálicos precisamente del 8 de enero. Jair Bolsonaro ha hecho oído sordo de las recomendaciones de los médicos y ha acudido junto a su esposa Michelle. Recordamos que él estuvo hospitalizado 3 semanas por una cirugía intestinal que duró 12 horas y que recibió el alta tan solo el domingo pasado. Bolsonaro dijo a sus seguidores que la amnistía es una decisión del Congreso y un acto político. De esta forma intenta reducir la interferencia de la Corte Suprema, que no ve con buen ojo que otro poder pueda interferir con las decisiones del Poder Judicial. Había menos personas que de costumbre, esto hay que decirlo. Ha sido la tercera gran manifestación a favor de la amnistía después de la de Río de Janeiro y de San Paulo. Y es que el 56% de los brasileños están en contra de la amnistía, según muestran algunas encuestas. Mientras tanto, en los bastidores ya se da por hecha la condena de Bolsonaro y se habla incluso de una posible prisión domiciliaria inspirada en lo mismo que ha acontecido con el expresidente Collor, recientemente arrestado por un acto de corrupción. Y Bolsonaro sería uno de los beneficiados de esta hipotética amnistía y por eso tiene tanto interés en que esto llegue al Congreso. 5 antichavistas que estaban asilados en la embajada argentina en Caracas salieron este miércoles de la residencia y ya llegaron a Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei señaló que la intervención en el edificio diplomático fue planeada junto a Washington y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio lo catalogó como un rescate, pues estaban allí desde hace meses, aunque Caracas dice que fue una negociación. Diego Bassani nos trae los detalles. Argentina y la oposición venezolana celebran el rescate de 5 asilados políticos. Este miércoles, el gobierno de Javier Milei se refirió a la operación especial llevada a cabo por Estados Unidos que logró sacar del país a los opositores que permanecían en la embajada argentina en Caracas. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, agradeció al gobierno de Donald Trump y aseguró que el siguiente objetivo es la liberación del gendarme de nacionalidad argentina, Nahuel Gallo, quien permanece detenido en territorio venezolano. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien por supuesto, como todos saben, fue secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana, como lo hemos hecho con esta extracción que se comenzó a trabajar con el inicio de la era Trump y que bueno, recién ahora se conocieron los resultados públicamente. Por su parte, el colectivo Comando con Venezuela, que es liderado por María Corina Machado y que aglomera varios grupos políticos de oposición, emitió un comunicado celebrando la llegada de los asilados a suelo estadounidense. Tras más de un año de injusto encierro en el recinto diplomático, esta operación es un testimonio del compromiso de muchos actores, que para sorpresa del régimen de Nicolás Maduro lograron romper las cadenas de la opresión.
Brasil, quien fue responsable de velar por los intereses de los asilados en la embajada argentina, tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 2024 entre Buenos Aires y Caracas, señaló que la operación pone fin al episodio y drama vivido. Los 5 opositores entraron el 20 de marzo de 2024 al edificio diplomático en búsqueda de protección, luego de ser acusados por la Fiscalía de intentar desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. En deportes es noticia que ya se conoce quién será el otro finalista de la Champions League. El PSG disputará la final luego de haber vencido este miércoles 2-1 al Arsenal. El equipo francés jamás ha ganado la orejona y de hecho solo ha jugado una final. Esta será su segunda oportunidad. Lo hará el 31 de mayo ante el Inter de Milán. Nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo nos cuenta más desde París. Los hinchas del Paris Saint-Germain van a festejar hasta muy altas horas de la noche el día de hoy esta victoria que les permite estar en la final de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia. Fue un partido muy difícil para París, a pesar de que ganaron 2-1 ante el Arsenal. Un partido difícil porque los Gunners en realidad le dieron al París de su propia medicina, es decir, con un pressing rápido y muy alto, poniéndolos en apuros. Arsenal tuvo varias posibilidades de gol, pero nunca logró meterse la pelota en el fondo de la red porque Gianluigi Donnarumma también estuvo muy finito a lo largo de este partido. París abrió el marcador en el minuto 27 gracias a un zurdazo poderoso de Fabián Ruiz. Y ya en el segundo tiempo Arsenal continuó ese pressing, continuó buscando el gol y mientras tanto pues fue París en realidad que tuvo la posibilidad de marcar el segundo gracias a un penalti de Vitinha, pero mal cobrado, muy pasito le pegó a la pelota de tal manera que David Raya no tuvo problemas para atajar ese balón. Pero 3 minutos después llegaría Achraf Hakimi, el defensa estrella de este equipo, quien puso el segundo para París, dando ya una holgada ventaja y eso sí, una pérdida un poquito de concentración de los parisinos porque en el minuto 76 llegó el descuento por parte de Bukayo Saka. 2-1 y un París entonces que está en la final de esta Liga de Campeones en la que va a disputarse en Múnich el próximo 31 de mayo, final entonces entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Y después de esta actualización de las noticias internacionales, continuamos con el debate.